Es que me distraigo yo mismo. ¿No lo puedes mover un poquito para allá? ¿No? ¿Sí? Listo, ya estamos al aire. Gracias, buenas tardes. La Cruz Roja Mexicana está muy feliz de tenerlos el día de hoy a cada uno de ustedes de todas partes del país. La Coordinación Nacional de Damas se ha dado a la tarea de hacer promoción sobre este mes que lo caracteriza por el color rosa, del moñito rosa, hablando del tema de cáncer de mama. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud promueve el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esto con la finalidad de hacer a la población en la comunidad tome conciencia de la importancia de la prevención. Esta semana vamos a tener varias sesiones. El día de hoy nos honra tener la presencia de la doctora Teresa Cedillo Lagos. Ahorita será oficialmente presentada con sus datos respectivos, que se está uniendo a esta noble causa para hablarnos un poquito y lo más relevante en cuestión de su especialidad sobre el cáncer de mama. Les agradecemos infinitamente que se hayan conectado por parte de la Coordinación Nacional de Damas. Los seguimos invitando a que se sigan conectando toda esta semana. Isabel. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Rodríguez. La verdad es que es un gusto tenerlos aquí en esta tarde de martes, que nos estén brindando un poquito de tiempo para esta primera plática de nuestra semana de sensibilización contra el cáncer de mama. Estamos plenamente agradecidos. Sin más preámbulos, me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Teresa Cedillo Lagos, que nos va a estar apoyando con el tema mastografía y la importancia de la prevención. Me permito dar un breve currículum de ella. Ella se encuentra en Morelos, en Cuernavaca. Colabora directamente con el Hospital de Cruz Roja Henry Dunant. Ella es médico radiólogo certificado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es especialista radióloga de radiología e imagen, que está avalado por el Consejo Mexicano de Radiología, la UNAM y la SEP. Está certificada por el Consejo Mexicano de Radiología y tiene un posgrado de Administración de Hospitales y Gerencia de Hospitales. Y pues más cosas. Realmente estamos muy emocionados por esta primer conexión, por esta primer plática, y estamos comenzando con broche de oro. Le voy a pedir a Lau y Lalo si nos pueden apoyar antes de pasar directo con la doctora Cedillo con la proyección del video. Muchas gracias y bienvenidos.
Listo, doctora, si quiere compartir su pantalla, por favor. El trabajo que están haciendo para validar las propiedades, efectivamente, nosotros vemos salud, entonces trabajamos ya. Excelente, gracias. ¿Listo? Buenas tardes. Agradezco la invitación de Cruz Roja, Damas Voluntarias, por esta oportunidad de poder presentar esta ponencia de mastografía y asimismo agradezco a la presidenta de Damas Voluntarias Morelos, Mariluz Aguaya. Vamos a comenzar con este tema. Es ahora la semana de cáncer de mama y vamos a comenzar con la mastografía e importancia de la prevención. Estoy en el servicio de imagen de Cruz Roja, Delegación Cuernavaca, y vamos a vamos a hablar de diversos temas. Vamos a comenzar con la historia de la mastografía, cómo fue que se inició este estudio. Ustedes piensan que este estudio tiene mucho tiempo, pues en realidad es un tiempo de 25 años que se empezaron a explorar las mamas. Y bueno, vamos a empezar con qué era el tratamiento. Antes el tratamiento eran en masas muy grandes, nódulos, quistes, donde la medicina ya no podía hacer mucho, ya esa paciente probablemente estuviera ganglios, estuviera invadida, eran masas muy palpables, no se hacía diagnóstico precoz, temprano. Entonces, pues aquí es donde entra el estudio de la mastografía. Traté de hacer un poquito historia de cómo la patología mamaria, cómo se fue descubriendo y cómo es que se han interpretado en las diversas culturas el estudio de las mamas. Entonces, la patología mamaria ha sido centro de atención en todas las culturas, desde las manifestaciones artísticas representadas en el arte rupestre y la Venus de Milo, pasando por el archivo médico del Antiguo Egipto en el año 1600 a.C., la Grecia clásica, el periodo greco-romano y el Renacimiento. Aquí vemos varias esculturas donde vemos representadas los pechos o las mamas. Vemos aquí una pintura mucho más moderna, donde vemos la representatividad de los pechos y bueno, nuestra Venus de Milo. Entonces, siempre esto va a estar asociado a varias características que tienen las mamas, lo que es número 1, la lactancia materna, la leche materna, que ha sido durante toda la existencia del ser humano el único alimento que el recién nacido y el lactante pequeño podían recibir para sobrevivir. Así pues, desde la aparición del hombre en la Tierra no se ha concebido otro tipo de alimentación para la primera etapa de la vida humana. En la época de la Edad Media se consideraba que la mejor lactancia era la suministrada por la propia madre y hasta la fecha, si esta no se podía, se delegaba este trabajo a la nodriza, ya que en esta época empezaron a usarse biberones bien lavados, lo cual incidió directamente en la disminución de la mortalidad infantil por infecciones. En este tiempo los romanos empezaron a dictar pautas con respecto a la legislación de las nodrizas y al perfil que se debía de cumplir, además de documentar enfermedades que se contagian a través de la lactancia y las medidas de higiene que se necesitaban para poder alimentar al bebé. Así, por ejemplo, las mujeres enfermas, las musulmanas y las judías no podían ejercer como nodrizas de cristianos. Entonces vemos desde un principio que la lactancia materna ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del ser humano y hasta la fecha todos los programas del sector salud recomiendan la lactancia materna.
La lactancia materna beneficia seriamente la salud mental de madres y bebés y va a ser una interacción psicológica, física, afectiva entre la madre y el producto o el bebé. Entonces, también las mamas pueden considerarse un órgano sexual, así como reaccionan ante los estímulos eróticos. Por eso, durante las relaciones sexuales se producen en ellos algunos cambios significativos, como los siguientes. Las mamas se erigen como uno de los principales puntos erógenos de la mujer después de los genitales, también como uno de los principales focos de atención para los hombres que suelen fijar la vista en ellos casi sin darse cuenta. Entonces, tenemos que el rol de los pechos es significativo en lactancia materna, lo que es la alimentación, lo que es la cuestión sexual, la fecundidad. Nosotros vemos varias características en todas las culturas representadas con figuras, en donde también las mamas, junto con el producto o el bebé, están en íntimo contacto amamantando. Entonces, desde la antigüedad ha existido el interés por estudiar las enfermedades de la mama. Se han escrito documentos donde se han mencionado dichas enfermedades. La historia puede dividirse en dos grupos, antes y después de Roentgen. Roentgen fue el inventor de los rayos X y a raíz de eso se empezaron a hacer diversos métodos para visualizar las mamas y ahorita más adelante les voy a explicar cómo eran las primeras mastografías. Pero antes en realidad no teníamos ningún estudio en el cual podíamos nosotros diagnosticar, hacer un diagnóstico asertivo de lo que eran las lesiones benignas y malignas de la mama, así como lesiones que pueden existir y lesiones de la piel, lesiones de la areola y del pezón. Entonces, después de Roentgen se hicieron varios intentos, como ustedes ven, de hacer radiografías de mama, y estas imágenes datan desde 1913 de especímenes hasta 1930. Se reportan las primeras 119 imágenes de mastografías en vivo. Sin embargo, vemos pues que prácticamente era muy rudimentario el equipo. Vemos prácticamente cómo nos aplastaban la mama. Era doloroso, dejaba moretones, hematomas, un poquito de sangrado. Era colocarse prácticamente en el equipo de rayos X, la radiación. Entonces sí era un poquito difícil rastrear las mamas. Y en este concepto, pues entonces se inventaron diferentes formas. Unas eran de pie, otras eran acostadas. El tubo de rayos X casi Doctora, se fue el audio. Doctora. Hola, estamos presentando un tema técnico con la doctora. En un momento se restablece la señal para las personas que nos están viendo.
mejorar la tabla de las marcas. Doctora. Pero también decidiera a las máquinas. Cambio las máquinas porque también el usuario no me recibe la máquina. Bueno, aprovechando este tiempo, mientras que se resuelve este detalle técnico con la doctora Cedillo, en cuanto ella esté lista nos comunicará. Les voy compartiendo y recordándole las pláticas que vamos a estar teniendo los próximos 3 días. El día de mañana nos va a acompañar la licenciada en nutrición, Vania Primavera Ramírez Ugalde. El día jueves, la doctora Karen Mendoza Hernández con el tema cáncer de mama y cómo vivir sin miedo. Ella es ginecóloga. Y vamos a cerrar con la psicóloga, la maestra Jessica Rocío Mesa Hernández, con el tema aprendiendo a conocerme como persona plena, sin caretas ni prejuicios. Girando el equipo, aquí gira el equipo, no nosotros nos acomodamos cómodamente, con nuestra batita, nos quitan la ropa de la cintura para arriba, levantamos el brazo hacia la porción proximal del cráneo, ¿sí? Sí, díganme. Tuvimos aquí un corte de la transmisión de la diapositiva pasada. Está hablando un poquito de pasada, todavía más atrás. ¿Aquí? No, más atrás. Todavía más atrás. Ahí nos quedamos, en esa presentación. Ay, perdón. Bueno, estoy aquí relatando lo que era el inicio de las mastografías. Después ahorita les voy a explicar por qué se dice mamografía. Y pues en realidad el equipo, pues era un equipo de rayos X que así como tomaba los pechos, tomaba radiografías de columna, de hueso, tele de tórax, entonces era muchísima la radiación, era muy incómoda para la paciente tener este tipo de compresión. Entonces, pues ya se imaginarán, quedaban moretones, un poquito de sangrado, no se alcanzaban a definir las imágenes. Entonces, pues poco a poco fuimos evolucionando en los equipos. Aquí en 1963 tuvimos la compresión de la mama. Tuvimos un equipo donde se delimitaban mejor las estructuras de la mama. Sin embargo, lo que eran microcalcificaciones y lesiones pequeñas no se alcanzaban a distinguir, eran imágenes muy grisáceas. Sin embargo, empezamos a hacer radiografías en lateral y encéfalo-caudal. Empezamos a ver los músculos posteriores, el pectoral y ganglios, ¿sí? Que posteriormente explicaremos la importancia de los ganglios axilares. Veíamos el pezón, la areola y empezábamos a ver la región posterior de la mama. Empezamos, y esto sería una maravilla, que en todos los gabinetes de la República hubiera este tipo de equipos. Son equipos digitalizados, son una maravilla, como les decía. Son equipos con muy baja radiación, con compresión muy delimitada, no lastiman, se mueven 90, 60 y 30 grados. Empezamos a hacer diagnóstico desde la pantalla, vemos las imágenes. Si se necesitan magnificaciones, podemos hacerlas en el momento, podemos empezar a estudiar a la paciente desde el momento. Entonces, pues esto ha sido un gran avance. Les explico este equipo porque el equipo se puede mover. No es necesario que nosotros nos movamos. Claro, necesitamos tener cierta posición, cierta compresión, pero el equipo en sí es mucho más fácil de manejar, no lastima tanto. Les hago señalamiento de la mamografía porque en Estados Unidos la traducción, ellos empezaron con mammogram, entonces para nosotros era mamografía, ya después empezó a cambiarse el concepto a mastografía. En realidad yo les digo que es lo mismo mamografía, mastografía, para nosotros en México es lo mismo. Entonces va a ser un estudio donde se realice el estudio de las mamas, se puede hacer en céfalo-caudal, en laterales y en medio oblicuas.
En algunos gabinetes hacen las 6 tomas, en algunos gabinetes se hacen 4. Las 6 son diagnósticas, así como las 4. Muchas veces podemos hacer magnificación del área a estudiar. Eso ya entra el diagnóstico y la interpretación del médico radiólogo. Quiero hacerles hincapié que el médico radiólogo tiene que tener ahorita en la actualidad calificación agregada en MASTO, o sea, aparte de los 4 años de radiología, tiene que tener un entrenamiento especial para el estudio de la mama. La norma de salubridad 041 nos especifica el tratamiento, diagnóstico y prevención del cáncer de mama. Entonces, la prevención, detección, diagnóstico temprano del cáncer de mama, se puede hacer programas de tamizaje o screening. Debe de ser precedido por programas de información y educación que permitan difundir el conocimiento de la enfermedad, así como los factores de riesgo que posteriormente veremos, cuya modificación en lo que sea posible se podrá considerar como un acto de prevención. Simple y sencillamente, si nosotros hacemos ciertos actos de prevención, ciertas dietas, no comer tanta grasa, no fumar, explorarnos, la autoexploración, estamos haciendo actos de prevención. Entonces, factores de riesgo en cáncer de mama. De alto riesgo, la edad es muy importante, pacientes más jóvenes, más agresivo el cáncer, antecedentes familiares en primer grado, en edades tempranas, la madre, la abuela, la hermana, cáncer de mama hereditario, mutaciones genéticas, el BRCA1 y BRCA2, cáncer de mama, biopsias atípicas, con hiperplasias atípicas, que esto es muy importante y se empieza a diagnosticar desde mastografías con mucha precisión. Son pequeñas lesiones, el radiólogo tiene que estar entrenado para diagnosticar este tipo de hiperplasias. La exposición a radiaciones ionizantes en la infancia, posible riesgo. La menarquia antes de los 11 años, una menopausia mayor a los 55 años, obesidad, vida sedentaria, exceso de alcohol, exceso de grasas, la terapia hormonal, toma de anticonceptivos en la adolescencia, el tratamiento hormonal sustituto mayor a 5 años. Por eso es tan importante que tengamos nosotros un control adecuado durante todo el tratamiento hormonal y la menopausia de nuestro ginecólogo para tener la cantidad de hormonales que tenemos que tener en nuestro organismo y evitar este tipo de riesgo. Los factores de riesgo del cáncer de mama, pues es exposición a estrógenos, algunas píldoras anticonceptivas. Se ha visto que algunas píldoras anticonceptivas tienen mayor cantidad de estrógenos que los que el cuerpo necesita. Necesitamos tener un equilibrio hormonal durante los ciclos menstruales. Podemos tener a lo mejor hiperestrogenismo. Los estrógenos condicionan el epitelio mamario, son mamas densas, son mamas turgentes, son mamas dolorosas. La paciente llega a quejarse, la paciente comunica y dice que siente las mamas muy pesadas, turgentes, dolorosas, no permite el contacto con el sostén. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que es un proceso inflamatorio crónico, son mamas muy densas, no nos permite ver todo el tejido. Podemos tener estrógenos elevados y podemos tener ciclos no ovulatorios. La paciente se queja de esterilidad, menarquias tempranas, menopausias tardías, lactancia nula o esterilidad o nuliparidad. Aquí nosotros tenemos estudios que prueba que hay genes, el BRCA1 y el BRCA2, es un examen de sangre que puede indicar si tiene usted mayor riesgo de padecer el cáncer. El nombre de BRCA proviene de las 2 primeras letras del cáncer de mama, en inglés breast cancer o BRCA1, y es un gen que se aísla en el cromosoma número 17
que por lo general ayuda a suprimir la multiplicación de las células. Si nosotros tenemos problemas con este cromosoma 17, una persona hereda ciertas mutaciones, cambios en el BRCA número 1 y tiene mayor riesgo de tener cáncer de mama, ovario, próstata y de otros tipos de cáncer. Aquí les puse una foto de Angelina Jolie, muy famosa, artista, la cual su madre murió de cáncer de mama. Ella relata que su madre sufrió muchísimo con este cáncer, se dieron cuenta que era portadora del gen BRCA1 y ella decide operarse, sacarse los ovarios y hacerse una mastectomía radical bilateral. Son decisiones muy duras, muy difíciles. Sin embargo, pues podemos ver de que ella salió adelante, así como todas nosotras podemos salir adelante. Ella se hizo una reconstrucción mamaria y ella evitó de alguna forma tener mayor riesgo de tener cáncer de mama. Y así muchas mujeres artistas lo han hecho por prevención. La autoexploración de mamas. Aquí les puse un pequeño logo, me encantó. Es toca tus senos, ámalos y cuídalos. Efectivamente, nosotros somos las únicas que nos podemos cuidar. Nosotros podemos diariamente o una vez al mes checar nuestros pechos enfrente de un espejo, hacer varios movimientos, ver si hay simetría o simetría del pecho. Nosotros si hacemos este ejercicio cada mes, podemos empezar a ver algún tipo de diferencia, podemos empezar a conocernos y empezar a ver si hay alguna alteración de los pezones, de la areola, ver si en un momento hay hundimientos, podemos elevar los brazos, ver si algún tipo de las mamas está más péndula que la otra. Podemos empezar a tocarnos en el sentido de las manecillas del reloj y al contrario, y podemos empezar a tocarnos de arriba abajo. Entonces, ustedes ven aquí un movimiento circular, podemos hacer un movimiento hacia atrás, de arriba abajo. También lo podemos hacer en el momento que nos estamos bañando, en el momento que estamos tocando nuestros senos, bañándonos, y podemos empezar a hacernos nuestra metodología de exploración de mama. Aquí igual podemos hacerlo en sentido espiral, de adentro hacia afuera y de arriba abajo. Entonces, no nos lleva más allá de 5 minutos, sin embargo, pues podemos empezar a hacer un diagnóstico, podemos hacer prevención de las mamas y podemos cuidarnos, nos podemos cuidar y podemos hacer esto en un día que estemos tranquilas, que estemos disfrutando y esto nos va a ayudar mucho. Entonces aquí les hago hincapié en los métodos, cómo podemos explorarnos y como en un momento dado no es difícil. Entonces vamos a entrar un poquito a lo que es la mastografía de detección, se llama de tamizaje. Este es un término que se empezó a realizar hace 10 años, así como el BIRATS, que no lo voy a meter dentro de la plática porque es un poquito conceptos médicos. Sin embargo, el término de tamizaje es concientizar a la población de que el cáncer de mama es actualmente un problema creciente de salud pública en México. Cabe mencionar que en México ya es la primera causa de cáncer, el cáncer de mama. Antes era el cáncer cervicouterino y ahora en la actualidad es cáncer de mama, y de la importancia de la detección oportuna. Si nosotros hacemos una detección oportuna del cáncer de mama, estén tranquilas, podemos atacar esa situación, podemos hacer un buen diagnóstico, pueden tener una oportunidad de vida, pueden tener un magnífico tratamiento con médicos especializados. Si ustedes en un momento dado dejan pasar por algún tipo de situación este tipo de lesiones, este tipo de alarmas, podemos tener menos oportunidad de salir adelante. Siempre les hago mucho hincapié a las pacientes. Es preferible venir a hacerse un
una mastografía, va a doler un poquito, a lo mejor es tiempo, a lo mejor es dinero, a lo mejor es pena. Sin embargo, es nuestra vida. Siempre les hago mucho hincapié en eso. Que se permite realizar el diagnóstico temprano de lesiones clínicamente ocultas. Esto es muy importante. Nosotros podemos auscultarnos, podemos ver nuestros pechos, sin embargo, podemos tener lesiones no palpables y aquí es donde entra la mastografía. Y nosotros como médicos radiólogos, ya que una de las principales dificultades en nuestro país es el diagnóstico tardío. Como les comentaba, los médicos radiólogos tienen la oportunidad de hacer diagnósticos precisos, tempranos. Estudiamos para eso, tenemos una calificación agregada en Masto. Les hago un comentario. En Estados Unidos, el médico radiólogo, la cantidad de demandas que tiene es por no haber diagnosticado cánceres de mama a tiempo. El médico radiólogo en Estados Unidos es muy valorado, sobre todo el que hace estudios de mama, el que estudia la mama, porque salva vidas. Es uno de los médicos que mejor está catalogado en Estados Unidos y yo creo que en muchas partes de Europa. En la actualidad, el cáncer de mama ocupa el primer lugar como cáncer de muerte por neoplasias malignas en mujeres de 25 años en adelante. La incidencia tiene variación geográfica, es la tasa más alta en países desarrollados, 4 veces mayor que en México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer mayor mastografías, mayor estudio de mastografías, que viene con complemento, con ultrasonido. Nuestra norma así nos lo especifica. Tiene que hacerse la mastografía con ultrasonido. Incluye un poquito de ultrasonido en esta práctica para que ustedes vean la diferencia de imágenes. Sin embargo, no podemos dejar una mastografía sin un ultrasonido de apoyo complementario. Entonces, ¿en qué consiste el tamizaje? El tamizaje es el autoexamen del seno, una inspección visual. Podemos tener cambios de la textura de piel, muchas veces son la piel de tipo naranja, ven como cáscara en naranja, retracción, hendidura, algún tipo de secreción del pezón, que puede ser sangre, puede ser leche, o en un momento dado algún tipo de retracción, de hundimientos de la piel y de la mama. Entonces, el tamizaje consiste en 3 pruebas que deben realizarse en forma regular para el diagnóstico de la mama. Como les hice hincapié, el autoexamen, exploración de la mama por el personal de salud, la mastografía y el ultrasonido de seno complementario. Yo siempre he pensado que aquí en México podemos tener, y el sector salud, así como tiene centros de vacunas, podría tener exploración, centros donde se exploraran las mamas por tipo de personal médico de salud o enfermeras donde pudieran hacer una exploración, deberían de ser enfermeras capacitadas y empezar a detectar posibles casos de algún tipo de alteración en la mama. Siempre he pensado que se podría hacer un programa a nivel salubridad, ISSSTE-IMSS, de prevención del cáncer de mama con módulos en alguno de los hospitales del sector salud, en alguno de los centros, en alguno de los centros comunitarios, en alguno de los centros del tercer nivel. Sería muy bueno que se empezaran a detectar ahí cánceres o se empezaran a detectar lesiones benignas o malignas de la mama. Entonces, una mastografía diagnóstica ya es cuando la paciente tiene algún problema médico, no puede importar la edad. La mastografía se realiza en pacientes mayores de 40 años, ahorita les voy a explicar por qué. Y es una mastografía después de una mastografía de tamizaje. Entonces ya cambiamos el término a una mastografía diagnóstica. Podemos tomar radiografías craneocaudales, oblicuas y, como les decía, en muchos lados pueden tomar laterales. Ustedes van a ver aquí la diferencia, la simetría. Siempre vamos a ver las dos mamas
en el mismo, contralaterales al mismo tiempo para ver asimetrías. Aquí vemos una gran lesión en la mama del lado izquierdo. Esta es la mama del lado derecho. Esta es una mama medio lateral derecha, medio lateral izquierda. Siempre los marcajes van a estar en el cuadrante superior externo y siempre vamos a tener nuestra simetría. Aquí vemos el pliegue inferior, es muy importante. Muchos de los cánceres se alojan a nivel del pliegue o a nivel posterior, a nivel del borde posterior del músculo. Entonces aquí vamos a ver totalmente esta distorsión de la mama. Entonces vamos a ver la anatomía de la glándula mamaria. Aquí entro un poquito en lo que es la glándula mamaria en la mujer. Vemos que es mayor, aumento de volumen. Vemos que la mama tiene tejido graso, tiene glándulas, tiene conductos, el pezón, tiene lóbulos, tiene conductos y vemos una glándula axilar o una cadena axilar, que esta es la que también nos debe de importar cuando hay una diseminación del cáncer, porque se va a diseminar a través de esta cadena ganglionar. Vamos a tener ganglios axilares que también salen en la mama. Si nosotros vemos distorsión, calcificación, imágenes radiolúcidas o radiopacas de los ganglios, tenemos que tener mucho cuidado en ver si realmente este ganglio, el ganglio centinela, está tomado o no. Y aquí hago una mención de lo que es la anatomía de la mama masculina, porque vamos a hablar un poquito de ella. El 1% de los casos de cáncer en el hombre. Anatomía de la mama masculina, vamos a ver tejido graso, areola, pezón. También existen algunas glándulas, conductos, y tenemos la misma casi morfología con menos cantidad de grasa. Sin embargo, los hombres también llegan a tener cáncer de mama. Y otra de las patologías, una patología benigna, que es la ginecomastia. Ahora en la actualidad hay muchos pacientes con ginecomastia hombres debido a la cantidad digesta de las bebidas energéticas, que tienen por ahí alguno de los suplementos ahí que alteran un poquito la morfología, aumentan las hormonas a nivel en el hombre a nivel muscular, entonces desarrollan una característica benigna que es una ginecomastia. Aquí vamos a ver el estudio de rayos X mastografía y vamos a ver las diferentes características de la glándula mamaria en diferentes estadios y edad de la paciente. Aquí vemos una mama totalmente grasa, ya no hay tejido glandular, es muy limitado, muy adelgazado, todo esto es grasa. Aquí vamos a ver glándula, vamos a ver cómo los conductos llegan hacia la areola y el pezón, vamos a ver aquí vasos, vamos aquí a ver algunas adenopatías, vamos aquí a ver aumento de la densidad mamaria, es nuestro tercer caso. Vamos a ver aumento de la densidad mamaria, algunos conductos, la glándula. Vamos a ver cómo está turgente, es una mama probablemente joven. Aquí es una mama desarrollada, hormonalmente activa, probablemente esta sea una mama en etapa menopáusica, donde ya la estimulación hormonal desciende, son mamas péndulas, mamas grasas, y aquí son mamas turgentes, con cantidad de tejido mamario. Y aquí igual vemos una mama turgente con mucha tejido mamario, con glándulas, conductos, y vemos nuestra areola y pezón, vasos, nuestras axilas. Entonces, siempre en la edad y en los diferentes estadios de la edad de la paciente vamos a tener diferentes características de la mama.
Siempre les digo, no se preocupen cuando tengan mamas grasas, cuando tengan mamas glandulares, son etapas hormonales, todas las mujeres pasamos por eso. El término de mastografía fibroquística bilateral es un término de características benignas donde vemos pequeños nódulos y quistes de la mama, vemos cómo la mama se inflama debido al ciclo hormonal. Entonces vamos a tener siempre este tipo de dolor, inflamación en la mama, probablemente retención de líquidos, porque estamos en nuestro ciclo menstrual. La mama cada mes se presenta para un probable embarazo y posteriormente para una lactancia. Entonces las mismas pacientes van a empezar a detectar los cambios cada mes de esa mama. Entonces, aquí les hago una representación de lo que es un cáncer de mama. Desgraciadamente, esta paciente tiene un cáncer de mama en la mama del lado derecho. Tiene calcificaciones de los conductos a nivel vascular. Tiene imágenes estelares. Es una infiltración adyacente. Probablemente ya tenga infiltración anterior. Es una mama densa, inflamada. Probablemente esta mama ya se le diagnostique y se le palpe el nódulo. Aquí vemos la mama contralateral. Vean cómo no existe este nódulo. Sin embargo, vemos calcificaciones de tipo vascular. Vemos dilatación de los conductos galactóforos. Entonces, esta es una muy buena, y perdón que lo diga, pero esta es una muy buena imagen de un cáncer de mama. Es muy gráfico. Sin embargo, pues para la paciente es un poquito un pronóstico reservado. También hay diferentes características de cáncer de mama, dependiendo en dónde están y también la localización, si es cuadrante superior externo. La mama se divide en 4 cuadrantes: cuadrante superior externo, superior interno, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno, areola y pezón, zona retroareolar y zona posterior. Aquí vemos cómo está el marcaje: cefalocaudal del lado derecho, cefalocaudal del lado izquierdo. Entonces, hice hincapié un poquito en lesiones benignas de la mama, que todo el mundo sabemos que son los quistes de mama. Todas las pacientes llegan preguntando si tienen quistes en la mama. Los quistes simples constituyen la lesión benigna más común en la mama. Muchas veces son palpables, son dolorosas, tienen un borde delimitado, grueso. Los quistes son con un componente líquido, no son sólidos. Cuando ya llegan a molestar, se pueden puncionar, se les da medicamento, la misma paciente se los detecta. Entonces son lesiones benignas de la mama que se pueden muy bien diagnosticar. La paciente puede estar tranquila. Muchas de los médicos ginecólogos los puncionan. Entonces, hay diferentes tratamientos para esto. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hacer hincapié un poquito en lo que es el cáncer de mama en pacientes masculinos. El 1% de los pacientes alcanza a desarrollar cáncer de mama. También hay que hacer yo creo que hay que hacer un programa también para información en los hombres. No todos los hombres saben que pueden desarrollar cáncer de mama. Siento que aquí en México se puede desarrollar programa tanto para la mujer, tanto como por el hombre, muy extenso en toda la República para diagnosticar este tipo de problemas, de lesiones. Podemos todos empezar a hacer un tipo de revisión en los pechos, información, tener una cierta enseñanza de cómo revisarse. Entonces, aquí vemos que esta persona perdió la mama del lado derecho. Vemos la cicatriz y efectivamente los hombres se pueden sentir que son inmunes o pueden decir que no tienen cáncer de mama
sin embargo existe. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o los signos en ellos? Es tumoración, dolor, sensibilidad mamaria, muchas veces es aumento de volumen. Aquí tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la ginecomastia, como les decía anteriormente. Entonces, entramos un poquito a lo que es el curso de especialización en técnicas oncoplásticas y reconstructivas de la mama. Nosotros podemos tener las prótesis de mama. Pueden ser de origen estético, aumento de volumen, disminución de volumen. Sin embargo, ahora hay cursos y hay médicos y pacientes que están entrenados para poder tener una prótesis de mama después de una mastectomía radical. Puede tener una cirugía muy acertada por un cirujano plástico. Sin embargo, los cirujanos plásticos tienen que tener este tipo de entrenamiento de curso en reconstrucción de mama. La reconstrucción de mama se puede sacar un colgajo del abdomen, de la parte posterior de la columna y de la parte posterior del glúteo. Se pueden hacer inserciones musculares, se puede poner una prótesis mamaria y esa paciente tener otra vez calidad de vida. También aumenta mucho su calidad como mujer, aumenta mucho su sentir, aumenta mucho su psicología como mujer. Entonces, creo que vamos muy bien con esta reconstrucción de mamas. He visto varias reconstrucciones de mamas que de verdad quedan muy bien. Hay algunas que introducen la prótesis a través de la areola y del pezón. No hay cicatrices visibles. Entonces, creo que esto puede ayudar mucho a las pacientes. ¿En qué consiste la prótesis de mama? La prótesis mamaria son de diferentes características, diferente gel, diferentes formas, son diferentes tamaños. Aquí les hice una diapositiva muy gráfica. La prótesis de mamas tiene que ser movible, tiene que ser blanda, no dura, tiene que mover un poquito, no desplazarse tanto. Son mamas no dolorosas. Hay prótesis de mama de diferentes tamaños, dependiendo lo que quiera la paciente, y son de diferentes características. Aquí vemos una mastografía encefalocaudal y laterales, donde vemos la inserción de las mamas, vemos lo que es una perfecta halo de radiolucidez, vemos unas mamas que no tienen ningún problema, son mamas que están en adecuada posición, vean la simetría mamaria, vean las características del tejido, vean las características en lateral, son mamas simétricas, las mamas no presentan ningún tipo de lesión interna y podemos hacer una mastografía sin tanta compresión. La misma paciente nos puede decir si hay algún tipo de molestia. Vemos la axila, vemos el tejido mamario y vemos que están en óptimas condiciones. Cuando hay lesión de las mamas, podemos ver este halo calcificado, fibrótico, la paciente se queja de dolor, puede haber hasta proceso inflamatorio agudo, puede haber pequeños abscesos, puede haber infecciones, mastitis de tipo inflamatorio. Cuando este tipo de prótesis puede haber problemas, se lesione, se rompa, cambie su estructura ecogénica o su estructura interior. Entonces, la misma paciente nos puede indicar si hay algún tipo de lesión. Y aquí les hago un poquito de hincapié. Esta es una mama. Este es un estudio, una resonancia magnética. Nosotros no tan solo tenemos ahorita en la actualidad estudios de mama y de ultrasonido. Nosotros ya contamos con tomosíntesis, elastografía, resonancia magnética. Son estudios que nos ayudan también a hacer diagnóstico de un cáncer de mama, de lesiones benignas, diseminación axilar. Esta es una paciente, si ustedes ven, tiene una cifosis,
cifosis quiere decir encorvamiento de la columna, no se alcanza a delimitar los huesos, mucha osteoporosis. Esta es una resonancia magnética y vemos cómo esta lesión de la prótesis tiene algún tipo de alteración dentro de la prótesis, ¿sí? Entonces, probablemente esta prótesis tenga tiempo. Las prótesis se tienen que cambiar aproximadamente de 8 a 10 años. Probablemente esta paciente ya tenga edad, no quiso hacerse su cambio y ya tiene lesionada la prótesis internamente. Entonces, podríamos tener prótesis mamarias en muy buenas condiciones a cierta edad y después poco a poco la prótesis se va lesionando, tiene defectos, nos puede dar problemas, otras veces no. Sin embargo, siempre tenemos que estar pendientes de lo que son nuestras mamas, sobre todo si tenemos algún tipo de tratamiento quirúrgico. Hice hincapié, y como les digo, un poquito vamos a hablar de ultrasonido de mama. El ultrasonido de mama se realiza en pacientes menores de 40 años, sobre todo en pacientes con mamas muy densas, que no nos permitan la mastografía visualizar nódulos, calcificaciones. En pacientes menores de 40 años, el estudio de elección es el ultrasonido de la mama. No necesita ningún tipo de preparación. La mastografía aquí sí necesita algún tipo de preparación, que sería ir sin desodorante, crema o talco. Aquí en el ultrasonido también hacemos las mismas recomendaciones, más sin embargo no es necesario. Lo vemos a través de un equipo, de unos transductores. Se hace un diagnóstico inmediatamente en el momento. Se hacen cortes oblicuos, cortes en sentido transversal, en sentido longitudinal. Es un estudio rápido, con gente experimentada, con médico radiólogo experimentado. Puede rastrear lesiones con sus bordes, sus calcificaciones, su delimitación. Y el médico radiólogo que interpreta los resultados puede estar confiado también de acuerdo a la mastografía y al ultrasonido. Como les decía, ya ahorita en la actualidad recomendamos hacerse la mastografía y el ultrasonido y vamos a tener muchísimo más beneficios que riesgos. Entonces aquí vemos cómo está nuestro médico rastreando la mama con un transductor. Estamos viendo aquí la pantalla, estamos viendo el tejido, estamos viendo cómo en un momento dado se puede empezar a hacer detección de pequeñas lesiones, de calcios. Entonces, es un estudio que nos va a apoyar muchísimo a nosotros como médicos radiólogos y a ustedes como pacientes. Aquí vamos a ver nuestros transductores, que no son, hay transductores especiales para abdomen, transductores para transvaginales, transductores pediátricos, cardíacos, transductores 4D para mujeres embarazadas y también nosotros tenemos transductores sectoriales lineales para el estudio de la mama. Entonces, pueden ser transductores 7.7 a 12 MHz. Hay algunos equipos que traen hasta de 15, 20 MHz. Son transductores lineales donde podemos rastrear la mama en sentido longitudinal, en sentido transversal, sentido oblicuo. No es doloroso, es rápido, no causa ninguna molestia a la paciente. Y nosotros vamos a ver que podemos empezar a hacer nuestro rastreo en mamas muy densas. Si se fijan ustedes, no vemos diferenciación de tejido en este patrón, en este tejido. Entonces, nos va a ser de mucha ayuda nuestro ultrasonido. No lo quise pasar por alto. Siempre recomiendo ultrasonido y mastografía. Aquí vemos ganglios axilares muy grandes, aquí no hay ganglios. Entonces, esto nos va a servir de mucho apoyo. Aquí vemos la diferenciación entre mastografías cefalocaudal, laterales. Esta es una resonancia magnética y un ultrasonido. Simple y sencillamente quise hacer una diferenciación de
diferentes estudios, las diferentes imágenes. Cada uno de los estudios tiene sus indicaciones. No quise pasar por alto que tenemos otro tipo de estudios y que nos van a ayudar muchísimo a hacer diagnósticos. Este es un cáncer. Vemos cómo es una imagen hipoecoica dentro de la lesión. Aquí vemos cómo hay un nódulo mamario, una imagen densa. Esta es una mastografía y vemos cómo en el ultrasonido alcanzamos a delimitar perfectamente bien nuestro quiste mamario, sus bordes, su delimitación. No hay calcios, no hay septos, no hay masas sólidas. Entonces, podemos hacer diagnósticos acertados con estos estudios de inicio de que esto es un quiste mamario. La paciente se puede ir tranquila, se puede hacer su estudio cada año, su autoexploración cada mes. Podemos empezar a hacer controles de la mama en pacientes muy básicos que guarden sobre todo sus estudios previos, sus interpretaciones, para que se haga un seguimiento de la mastografía del ultrasonido. Normalmente recomiendo que la mastografía y el ultrasonido se hagan en pacientes mayores de 40 años, pacientes menores de 40 años ultrasonido, a menos que el médico radiólogo detecte algún tipo de lesión en ultrasonido que no le convenza, entonces sí es indicado una mastografía. Entonces, llegamos al término de nuestra plática y siempre les digo, vale la pena irse de este mundo sin haberse dado tantito gusto a la vida. Nosotras, las mujeres, nos tenemos que cuidar, tenemos que checarnos. Somos muy valiosas como madres, como familia, hermanas, esposas. Entonces, tenemos siempre que tenernos cuidado. Siempre tenemos que estarnos haciendo nuestro Papá Nicolau, nuestros estudios hormonales, nuestra autoexploración, cuidarnos, vernos estéticamente como estamos y querernos. Entonces, pues esto es todo. Siempre he pensado que el estudio de la mama, a mí me encanta, el estudio de la mama es muy satisfactorio para uno como médico. Y tenemos ahorita un sinfín de estudios, de equipos. Ha avanzado muchísimo el estudio de la mama y pues todo está a nuestro alcance para que lo podamos hacer uso de él, que podamos tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento y está a nuestro alcance. No nos abandonemos, cuidémonos y querámonos. Entonces, por mi parte, esto es todo por hoy y muchas gracias por sus atenciones, muchas gracias por su apoyo y espero preguntas y estoy muy agradecida con Cruz Roja. Gracias. Doctora, muchas gracias. Hay una pregunta que se está repitiendo mucho. ¿A qué edad deberíamos hacernos la mastografía? Eso es una. Y ¿a qué edad deberíamos de hacernos la mastografía si tenemos factores de riesgo? Sí, la norma indica que después de los 40 años se tiene que hacer la primera mastografía. Yo, sin embargo, he leído muchos artículos y sobre todo artículos en Estados Unidos, que en Estados Unidos la primera causa de muerte es también el cáncer de mama, que se inicie desde un principio, desde los 35 años. Es un poquito controvertido, pero si está bien si es de los 35 a los 40 que se empiecen a hacer su primera mastografía. Aquí en México lo indican a los 40 años. Menores de 40 años, ultrasonidos. Sin embargo, como les comento, si hay pacientes que tengan algún tipo de factor de riesgo o que se sientan bolitas o que tengan dolor o que estén con algún tipo de antecedente familiar muy cercano en ese momento, se pueden realizar una mastografía. Y si la mastografía no es diagnóstica, un ultrasonido. Gracias, doctora. Y por último, voy a ver si la puedo pronunciar bien, ¿qué es la mastopatía fibroquística? Sí, la mastopatía fibroquística bilateral
es el desarrollo de pequeños quistes y nódulos que tenemos todas las mujeres durante la etapa hormonal. Nosotros, como ya les comentaba anteriormente, nosotros las mamas, pues tiene varias especificaciones, como es la lactancia materna, fecundidad, y nosotros cada mes desarrollamos hormonalmente el crecimiento del tejido mamario por probable embarazo. Si hay una concepción en ese mes, tanto los ovarios como el óvulo se van a fecundar, así las mamas van a empezar a crecer y a desarrollar tejido glandular para que posteriormente ese embarazo y ese producto pueda lactar. Entonces, esa mastopatía fibroquística no es nada menos más que el tejido funcional de la mama que tenemos durante un tiempo en que estamos en etapa de concebir, de embarazo y que se estimula hormonalmente. Nosotros después de la menopausia tenemos sustitución del tejido glandular por tejido graso. Muchas gracias. ¿La mastografía se la puede hacer mujeres que todavía no tienen vida sexual activa? Sí, eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos un tejido glandular y tenemos conductos, tenemos lobulillos y tenemos mucho riesgo de desarrollar un cáncer de mama. No es necesario la etapa sexual activa. Nosotros desde los 40 a 35 años en adelante tenemos que realizarnos la mastografía. La mastografía se puede realizar cada año. Yo algunas pacientes que veo que ya tienen mucho tejido graso, que ya no hay glandular, les sugiero que se hagan los estudios cada 2 años. Pero eso ya es conforme vamos teniendo un resumen y radiografías previas de cómo va esa mama evolucionando y cuáles han sido los cambios. Por eso es muy importante que guarden sus radiografías y sus interpretaciones para que en un momento dado, si hay algún cambio, se pueda detectar muy a tiempo. Muchas gracias, doctora. Y hacen una pregunta que yo tampoco nunca me había preguntado. En caso de los hombres, ¿cómo sería la valoración? Y, bueno, si también con una mastografía o por medio de rayos X. No. Miren, en los hombres, yo he hecho varios estudios en hombres por ginecomastia. Ellos empiezan a notar, en realidad el hombre empieza a notar y empieza a ver cambios porque empiezan a crecer los pechos y empiezan a tener como mamas y empiezan a notar que esas mamas crecen. Entonces, vienen por ginecomastia o que es crecimiento y abultamiento graso. Y yo siempre les digo, háganse una revisión, los exploro, les enseño cómo explorarse. Hay algunos que ya se exploran y he diagnosticado quistecitos, nódulos en la mama y es igual, se tienen que explorar, igual como nosotras. Si empiezan ellos a ver crecimiento, acudir para un ultrasonido. De hecho, primero normalmente piden ultrasonido los médicos para los pacientes hombres y ya después si hay algo, se hace una mastografía. Pero en realidad ellos también se deben de explorar y deben de hacerse igual una autoexploración como todas nosotras. Muchas gracias. Y aquí me provoca cáncer si quiero hacerme, bueno, una operación de aumento de pechos. No, al contrario, no, para nada. La cuestión estética ahorita está muy en boga. Hay muchas mujeres que se hacen crecimiento de los senos y se ponen prótesis. Muchas veces lo que hace el cirujano plástico es quitar un poquito de tejido mamario y eso la va a ayudar a no tener tanta incidencia en cáncer de mama. Hay algunas pacientes que quieren prótesis muy abultadas y entonces el cirujano quita un poquito de tejido mamario. Precisamente también cuando se hace mastografía para prótesis de mama, porque después tienen que tener un control cada año y medio, dependiendo lo que les diga su médico,
Pueden tener un tejido glandular, un tejido graso y la prótesis en muy buen estado, y también el tejido mamario les va a servir de sostén a esa prótesis. Entonces, no al contrario, yo creo que ahorita en la actualidad muchas mujeres están optando por la prótesis y está bien. La cirugía es para ayudarnos y, como les digo siempre, siempre es para bienestar de nosotras. Muchas gracias, doctora. Y aquí una pregunta que creo que sí es interesante. ¿El hacerse la mastografía cada año es riesgo de que con la radiación podamos tener cáncer? No, no. El equipo es un equipo que tiene un punto focal y un foco muy pequeño, menor de 50 miliamperes segundo. Esto ya es tecnología médica y técnicas, y es de molibdeno y radio. Entonces, este punto focal es muy pequeño, y entonces la radiación es muy pequeña y muy rápida. Y nosotros tomamos la mastografía en 10 milésimas de segundo. Entonces, no es radiación, no es mala la radiación, no va a afectarnos la tiroides, no va a afectarnos la mama, no nos va a afectar el corazón. Por ahí oí que había que ponerse un collarín para la tiroides, no es necesario. Ahorita los tubos de rayos X son muy seguros para las pacientes, sobre todo ahorita con técnicas digitales. Entonces, no nos causa cáncer, y yo siempre les digo, ¿qué prefiere usted? ¿Tener un cáncer de mama o no radiarse la tiroides? Que la tiroides en un momento dado es una glándula muy pequeña, y sin embargo un cáncer de mama nos puede causar la vida, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y por último, ¿hasta qué edad una persona se tiene que realizar las mastografías? O sea, ¿hay un tope de ya a los 70, no hay tope 60, de edad. ¿cómo es? No hay tope de edad. Mientras la paciente esté con su control cada 2 años, y esas mamas empiecen a hacer cambios glandulares, grasos, y esa paciente empiece a tener una menopausia, se puede ir alargando el tiempo para sacarse una mastografía. No es necesario sacarse la mastografía cada año, a menos de, como siempre lo hemos dicho, si tiene alto riesgo o tuvo algún antecedente o tiene algún tipo de enfermedad adyacente. Entonces sí hay que hacerle sus controles. Yo creo que esto entra mucho también con el ginecólogo. El ginecólogo, si te está haciendo controles cada año y medio, pues también el ginecólogo empieza a decirles a las pacientes si es necesario o no hacerse una mastografía, porque normalmente el ginecólogo las manda para hacerse mastografías y ultrasonidos para su chequeo anual. Entonces, esto ya también viene mucho en relación con el ginecólogo, que también explora, ve a la paciente, le saca estudios de laboratorio, a lo mejor son pacientes de muchos años atrás. Entonces, creo que esto va mucho de la mano también con el criterio y el diagnóstico del ginecólogo. Doctora, le voy a hacer una pregunta que viene, se está repitiendo. Si una mamá tiene un recién nacido y tiene detecta alguna situación con el tema acerca de si tiene que dejar de lactar en ese momento, y la otra que se relaciona con esta es si una mujer que si se eleva el riesgo de padecer cáncer de mama si una mujer no dio lactancia materna. No, eso no se eleva. Definitivamente sí nos recomiendan que demos lactancia materna a los niños, sobre todo aquí en México y en muchos países, porque hacen mucho hincapié, sobre todo el sector salud, por la lactancia materna.
sobre todo por los anticuerpos que la madre le pasa al niño en los las primeras semanas, que es el calostro. Después de los 3 meses ya es leche, ya pues en realidad ya todo lo que pudo brindarle la madre al hijo ya se lo pasó en los primeros 3 meses, y muchas veces las pacientes empiezan a desarrollar abscesos o galactoceles, que quiere decir acumulación de leche en los pechos, y ahí sí cuando tienen que dejar de dar lactancia al bebé, porque es doloroso, es un proceso inflamatorio, muchas veces se puede infectar, y entonces tiene la paciente que tomar medicamento, y ese medicamento sí se puede excretar por la leche materna. Entonces, ese es el riesgo en realidad. Gracias, doctora. ¿Y cuál Perdón, ha sido el... Perdón? Perdón, Sí, creo que era otra pregunta también, ¿no? Aparte. así es, lo de si teníamos, si no dábamos de lactar, si teníamos mayor incidencia, y la otra que si una mujer estaba lactando, si tenía que suspender o qué indicaciones hay en esos casos. Sí, si está lactando y tiene algún proceso médico, con medicamentos o alguna enfermedad sistémica o algo, sí tiene que dejar de lactar al producto, porque esa sustancia, ese medicamento se puede excretar por la leche materna. Y no hay tanta incidencia entre lactar o no lactar en cáncer de mama. Yo creo que más incidencia hay en obesidad, en ingesta de grasas, a lo mejor algún tipo genético de algún cáncer, a lo mejor tabaquismo, que serían ya más que todo factores externos. Gracias, doctora. Y preguntan, ¿cuál ha sido el caso más fuerte que usted ha tenido que atender con mujeres con cáncer de mama? Pues bueno, yo tengo alrededor de 25 años de estar haciendo mastografías, y pues la verdad me ha tocado, a mí me pesa mucho decir cuando hay cáncer. Yo normalmente hago el diagnóstico. Yo no soy la que digo que tienen cáncer, porque no es mi papel. Sin embargo, pues he tenido muchas experiencias de cánceres, sobre todo una de mis mejores amigas que le dije que si no quería ser mi modelo para probar el equipo de mastografía de aquí de Henry Dunant. Es una de mis mejores amigas, es médico, y nos fuimos a desayunar y le dije, ¿no quieres ser mi modelo? Porque estamos haciendo pruebas con el nuevo equipo de mastografía del Hospital Henry Dunant. Me dijo, sí, me la traje y le diagnostiqué un cáncer de mama. Entonces, sí, eso sí es difícil. Algunas amigas he diagnosticado con cáncer de mama. Afortunadamente han salido adelante. Otras, pues tengo dos viejitas que no querían venirse a hacerse el ultrasonido de mama. Las hijas, la mastografía y el ultrasonido, las hijas las trajeron. Y pues como anécdota, estas dos viejitas, lo que me llamó la atención es que tuvieron 18 hijos. Y las señoras súper sanas, muy activas, lúcidas, de 70 a 80 años. Y pues yo les pregunté, ¿cómo es posible que tuvieran 18 hijos cada una de ustedes? Y nos dijeron y me dijeron así muy contentas, pues quién sabe, nosotras no nos dimos cuenta. Y yo creo que antes así era, ¿no? Yo creo que por eso vivían tan felices, ¿no? Porque, pues ellas eran madres, eran esposas, eran hijas, eran, hermanas, y por eso fue que tuvieron una familia tan grande. Entonces, yo creo que son muchas experiencias. También hay gente que no les gusta después tener prótesis de mama, reniegan de las prótesis de mama, les duelen, tienen que hacerse estudios. Entonces, pues yo creo que es mucha la diversidad y mucho pues las anécdotas, las pláticas. Hoy precisamente una paciente me dijo hoy precisamente que pues que ella no se había hecho nunca una mastografía,
el anuncio del Hospital Henry Dunant en el Face y que y pues que ella se animó. Entonces, pues yo creo que podríamos estar aquí horas platicando de todas nuestras experiencias. Muchas gracias, doctora, en verdad. Le voy a leer las felicitaciones. Muchas gracias, felicidades. Felicidades para la ponente, una mujer muy bien estudiada. También muchas gracias, muy interesante el tema. Saludos, Cruz Roja, Delegación Parral, Chihuahua. Gracias por la respuesta, muchas felicidades, muy buena ponencia para la autoayuda personal y muchas felicitaciones para usted, doctora. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas, qué buena que les gustó y pues cualquier cosa, estamos a sus órdenes aquí. Estamos aquí en Delegación Cruz Roja Cuernavaca y estamos a su servicio y lo que ustedes gusten, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Antes de que se vaya, le vamos a restar unos minutos más. Voy a dejar el micrófono para nuestro coordinador nacional de damas, Juan José Tobar. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos los que están participando. Doctora, Teresa, bueno, ya nos conocíamos, ya tuve oportunidad alguna vez de estar allá con usted en Cuernavaca, de hecho usted me hizo un chequeo y ya tenía la oportunidad de conocerla y pues la verdad reconocer su trabajo, sus conocimientos y pues a nombre de nuestra presidenta nacional de damas voluntarias, la señora Carmen Lebrija de Suinaga, quien me pidió que le hiciera llegar pues su reconocimiento y su afecto por este apoyo que nos está dando a través de Damas Voluntarias. Y pues queremos entregarle en su nombre este testimonio de gratitud. Ya se lo haremos llegar de manera física a la delegación, pero pues ahorita enfrente de todas nuestras compañeras, las participantes, entregarle este testimonio de gratitud precisamente por el apoyo otorgado en esta semana de sensibilización contra el cáncer de mama. Y firma la señora Carmen Lebrija de Suinaga, presidenta nacional de Damas Voluntarias. Pues muchas gracias, se lo agradezco a todos ustedes, le agradezco a la presidenta y pues aquí estamos y me da mucho gusto verlo. Gracias y gracias a todas por participar y a nuestro equipo de colaboradoras de Damas Voluntarias Nacional y también a nuestros compañeros de Puebla, de la ciudad de Puebla, que sin duda sin el apoyo de ellos esto no sería posible. Y pues es un trabajo en equipo, es algo que platicaba hoy hace un momento con nuestra presidenta, que solamente también anda por ahí entre los participantes, escuchando la conferencia. Le decía que esto, al final de cuentas, es un trabajo en equipo y tenemos la oportunidad de demostrar este principio de unidad que tiene la Cruz Roja, que ahorita, pues desgraciadamente con la pandemia, pues de las cosas buenas que podemos rescatar de esta situación que estamos viviendo todo, es que nos podemos conectar desde cualquier parte del país y del mundo. Usted está en Cuernavaca, nuestras compañeras del equipo están en Guanajuato, yo estoy en Ciudad de México, nuestros compañeros de Ciudad de Puebla. Entonces realmente es un trabajo en equipo y en unidad, pues en beneficio tanto de nuestros compañeros como de la población que necesita de nuestra institución, a la cual queremos mucho todos. Así es. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y mañana los esperamos en punto de las 6 de la tarde. Isa, no sé si quieras Sí, mañana tenemos nuestra segunda plática, ya titulada Importancia de la nutrición en el cáncer de mama. Vamos a tener otra ponente de lujo, la nutrióloga Vania Primavera Ramírez Ugalde. Será un gusto volvernos a escuchar, volver a estar el día de mañana con ustedes. Que pasen una linda tarde. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Lau. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Gracias.